negociaciones ha sido muy caótico y muy confuso durante el día de hoy. Se ha dicho durante varias veces que empezaban, pero no empezaban. Entonces, bueno, son las últimas informaciones de las que disponemos, es lo que están diciendo los rusos. También Marco Rubio ha dado a entender que las habrá mañana, pero como digo, todo está en el aire. Claro, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Andrés Mogorenza, desde Estambul. A vosotros. Y también en Turquía, pero en la ciudad de Antalya, se reúnen de manera informal los ministros de Exteriores de la OTAN. Allí, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Vadeful, aseguró que su país está dispuesto a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto. Vadeful hizo estas declaraciones durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El aumento del gasto en defensa es una de las exigencias de Donald Trump a sus socios de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Vadeful, llegó a Anatolia con un mensaje claro, un mensaje que sorprendió a algunos allí. Durante la reunión, Vadeful anunció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que Alemania apoya la demanda de su país de aumentar drásticamente el gasto en defensa en toda la OTAN. También dejó claro que Berlín está dispuesto a liderar Europa y a convencer a otros aliados de que sigan su ejemplo. Lo que deberíamos ver como resultado es ese 5% que el presidente Trump exige y considera necesario. Estamos con él en eso. Y constatamos un claro compromiso de Estados Unidos con el artículo 5. La OTAN está cerrando filas. Este anuncio fue una gran victoria para el jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien lleva meses convenciendo a sus aliados de apoyar su nuevo plan. Destinar el 3,5% del PIB nacional directamente a defensa y un 1,5% adicional a infraestructura de seguridad. En el caso de Alemania, estas inversiones ascenderían a más de 150.000 millones de euros en defensa. Mucho dinero. Pero Rutte deja claro aquí en Anatolia que esto es necesario para la seguridad de Europa y también para mantener a Estados Unidos dentro de la alianza. Necesitaremos una mayor inversión en nuestras necesidades militares básicas, así como inversiones adicionales más amplias relacionadas con la defensa, incluyendo infraestructura y resiliencia. Los aliados aún negocian los términos exactos del plan y un plazo realista para implementarlo. Pero parece contar con un apoyo amplio. Otro tema discutido en Anatolia fue el esfuerzo de Washington y Kiev para sentar a Rusia en la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra en Ucrania, con los ministros exigiendo un alto el fuego inmediato y duradero. Putin no ha cambiado su estrategia. Busca distracciones engañosas y retrasar cualquier proceso para la paz. Apoyamos la postura de Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados europeos de un alto el fuego de al menos 30 días. Turquía, anfitriona de este encuentro de la OTAN y también de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, se mostró cautamente optimista respecto a que dichas conversaciones sean un paso importante hacia la paz. Vamos con otros temas. Los palestinos recuerdan este 15 de mayo la Nakba, la catástrofe en su traducción del árabe, que conmemora la expulsión forzosa de sus hogares de más de 700.000 palestinos debido a la acción de milicias judías en la guerra árabe-israelí en 1948. La mayoría acabó asentándose en campos de refugiados que desde entonces se han convertido en ciudades. Cerca de 6 millones de palestinos viven hoy en 58 campamentos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria. El aniversario llega esta vez en mitad del recrudecimiento de los bombardeos israelíes que este jueves dejaron más de un centenar de muertos, según cifras de la Defensa Civil Gazatí, controlada por Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Los cuerpos de los hermanos muertos por bombardeos israelíes contra Khan Yunis en el sur de Gaza. Su madre está conmocionada. Estaban durmiendo, les di de cenar y se fueron a dormir. Era un día normal y de repente se desató el caos. No sé. Más de 140 personas
este jueves en el cementerio judío de Berlín tras morir la semana pasada a los 103 años. Familiares, amigos y rostros conocidos de la política alemana acudieron al funeral para despedir a esta mujer que dedicó su vida a luchar contra el olvido, por la democracia y el entendimiento. Friedländer, cuyos padres y hermano menor fueron asesinados en Auschwitz, se mudó en 1945 a Nueva York tras finalizar la guerra y no regresó a Berlín hasta los 88 años. Vamos directo a la economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Hablamos de una importante noticia para nuestra región porque Colombia ha firmado un acuerdo con China para unirse definitivamente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, un pacto que busca fortalecer la cooperación en diversas áreas entre ambos países. El presidente colombiano Gustavo Petro espera que Colombia se beneficie de esta alianza con inversiones en infraestructura, apoyo para la transición energética, reindustrialización y también para la reducción del déficit comercial con China, que actualmente asciende a 14.000 millones de dólares al año. China, según el presidente Xi Jinping, quiere aumentar la importación de bienes y servicios colombianos. El pacto representa además un giro histórico en la política exterior de Colombia, un país tradicionalmente aliado a Estados Unidos. Para hablar en profundidad sobre esta noticia contamos con la ayuda del señor Sergio Guzmán, él es economista y director de Colombia Risk Analysis, nos está escuchando en Bogotá. Sergio, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, para empezar, qué tipo de proyectos específicos tiene previsto financiar China y Colombia y bajo qué condiciones se otorgarían estos créditos. Andrés, pues es un gusto estar con usted. En primer lugar, China está muy interesado en financiar proyectos extractivos, ya sea de minería de cobre, minería de carbón, como también proyectos de infraestructura, autopistas, trenes, ferrocarriles y metros en las distintas ciudades como Bogotá y Medellín. Sergio, al tomar esta decisión en Bogotá, ¿se han evaluado los riesgos geopolíticos de esta adhesión, especialmente relacionándolo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia? Pues mire, Andrés, le voy a decir una cosa. Nosotros en los centros de pensamiento hemos hecho muchísimo análisis y hemos hablado en profundidad sobre el tema. Sin embargo, el gobierno de Colombia hasta hace 4 o 5 meses no había tomado una decisión de sumarse a la iniciativa y no fue sino hasta que hubo un impasse muy significativo con Estados Unidos el 26 de enero que el viraje hacia China comenzó a materializarse de una forma muchísimo más agresiva. Y en este momento, aunque el gobierno de Colombia está apenas viendo cuáles son las repercusiones y cuáles son las retaliaciones que Estados Unidos va a tomar hacia eso, el acercamiento a China no necesariamente tuvo una discusión profunda en la sociedad colombiana. Y eso también es preocupante porque, como lo decía el reporte, Colombia tradicionalmente ha sido un país muy cercano a los Estados Unidos. ¿Cómo es la posición, Sergio, en la sociedad colombiana sobre este asunto? ¿Es mayoritario el apoyo o se lo ve con reticencia? Bueno, yo creo que desde que asumió el presidente Trump, Colombia y los colombianos se han dado cuenta de la necesidad de diversificar socios comerciales y en ese sentido la favorabilidad de China en el último mes subió 12 puntos, mientras que la favorabilidad de Estados Unidos bajó 10 puntos. Entonces sí es significativo, digamos, el cambio en la sociedad de favorabilidad con China, pero las implicaciones a fondo todavía no se sabe porque la influencia china en Colombia, a pesar de tener un potencial enorme de crecer, todavía sigue siendo limitada. Y Sergio, en materia de números y de este enorme déficit comercial que Colombia mantiene con China, ¿qué perspectivas hay de que este rojo mejore con este acuerdo? Lo que pasa es que un déficit de 14.000 millones de dólares no se solventa de la noche a la mañana. Aunque el presidente Petro quiera, Colombia simplemente no va a exportar suficiente café, suficiente aguacate, suficientes productos materiales primos como el petróleo, el carbón, para dar con ese déficit. A largo plazo quizás, pero en el corto plazo Colombia va a quedar sin un aliado estratégico que es Estados Unidos, que puede tomar represalias mayores y sin necesariamente la profundidad